Muy bien, muy buenas tardes a cada uno. Saludar cordialmente al comité organizador desde La Paz, Bolivia, a los participantes expositores y también un cordial saludo a todos los miembros de este comité científico, a la magíster Verónica Quiñones Lascano, la magíster Olga Elena Esteves Sandoval, la especialista Andrea Montaño Campos, magíster William José Arrazo Laposo y magíster Mauricio Luis Martínez Guzmán. El tema que nos toca en este caso presentar, prevalencia de las consecuencias clínicas de caries no tratadas, el índice PUFA-PUFA en niños de 5 a 10 años. Lo primero que tendríamos que considerar es la transición global de lo que es la prevención hacia los datos más relevantes que estarían incluidos dentro de las consideraciones para evaluar el presente trabajo. Primero, la OMS se encarga de facilitarnos una premisa importante. No hay salud sin salud bucal. Esa transición interesante de la odontología curativa tradicional a lo que es la preventiva. Por lo tanto, el tema a considerar, la caries no tratadas, persiste no solamente como una afección prevalente de ámbito local, sino también ya de tipo general, por lo que evidentemente es importante para nosotros considerar el hecho de que todas estas afectaciones deben estar incorporadas en lo que vienen a ser las coberturas sanitarias universales. Por lo tanto, la alta incidencia infantil de estas lesiones evidentemente y en nuestro espectro carecen de una evidencia científica que actualmente proporcione ideas innovadoras que incorporen las mismas lesiones a políticas públicas efectivas. El índice PUFA-PUFA viene a ser una herramienta muy importante desde el punto de vista epidemiológico. Eso lo constituye la OMS. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pulpitis no es nada más que la destrucción coronaria severa de la pieza dentaria, que lógicamente es visible a un examen clínico. Cuando hablamos de úlcera, cuando la destrucción afecta ya la mucosa oral circundante a esas lesiones que van a friccionar con fragmentos radiculares adicionales. La fístula es un trayecto, en este caso un tracto patológico, que se encarga de drenar de manera activa esa colección purulenta hacia la encía y el absceso viene a ser una inflamación severa mucho mayor que se colecta por fuera de las áreas de la pieza dentaria a nivel periapical y que tiene un drenaje libre. Los parámetros estructurales de la investigación que hemos ido considerando, el enfoque cuantitativo, descriptivo, observacional y transversal. La muestra, 107 escolares de 5 a 11 años. Estamos hablando de un porcentaje de 52.3 en el sexo femenino, masculino el 47.7 y una media en edad que va de 8.31. El contexto, una unidad educativa, 4 de julio, en la zona de Tembladerani, en la ciudad de La Paz, y el trabajo de campo en noviembre del 2025. El instrumento, una ficha epidemiológica que incluye justamente estas valoraciones PUFA-PUFA y que se encarga de principalmente organizar el examen clínico con barreras de seguridad efectivas, iluminación y consentimiento informado estricto. El daño, la prevalencia y la severidad. En este caso, la prevalencia encontrada mediante el análisis de esos datos, 66.4%. Eso nos habla de que al menos una de las piezas de las personas valoradas estaría comprometida con alguna de estas lesiones. Y solo el 33.6% de los escolares se encontrarían libres de patología pulpar. Lo que nos lleva a una evaluación interesante de todo el global de las personas encuestadas, examinadas, hasta 2 piezas de ese complejo general estarían afectadas. Pero si nos vamos a valorar exclusivamente a las personas que tienen la lesión instalada, estamos hablando de 3 piezas. Lo que nos indica que las lesiones que incorporan 4, 5, 6, 7, 8 piezas afectadas estarían dentro de un rango de porcentaje superior al que tiene solamente una cantidad entre 0 a 2%. Por lo tanto, estas dinámicas demográficas nos hablan de 2 datos importantes a considerar. Primero, la brecha de sexo femenino
60.7%, masculino 72.5%. Por lo tanto, la conclusión relacionada a la brecha de sexo nos habla principalmente de una carga de la enfermedad mayor en varones que en mujeres, representativo desde ese punto de vista. Si nos vamos a valorar lo que es PUFA en dentición decidua y PUFA en dentición permanente, el pico de severidad, PUFA inicial, decidua, 6 años, con un 80% de piezas afectadas. En el caso del pico de prevalencia en PUFA, en este caso permanente, ya sería el 10%, bajo las siguientes premisas. Primero, una dentición mixta a esa edad. Segundo, exfoliación de piezas temporales y sustitución de las permanentes. Y por último, estaríamos hablando de la instalación ya de piezas definitivas dentro de la cavidad bucal. La topografía de la infección es bastante interesante también de valorar, considerando que nuestros hallazgos determinan una concentración de 43.4% en una carga de enfermedad principalmente en molares primarios inferiores, siendo la pieza mayormente afectada, la pieza 75, segundo molar inferior izquierdo, con una afectación de 12.8% aproximadamente. Estaría seguida por la pieza 54, que incorpora el primer molar superior derecho, lo que nos habla de que en este caso la topografía de la infección está relacionada con piezas molares, pero un dato también importante, la mayoría localizadas en el maxilar inferior, pero también hay situación en el maxilar superior. Por lo tanto, el desglose patológico de este componente PUFA, la pulpitis, viene a ser el componente dominante, el 68% al 90% de la carga total de las lesiones encontradas. Las fístulas, un impacto temprano, severo, aproximadamente a los 5 años, 19.5%, y baja hasta los 6 años en un porcentaje del 9.4%. Las úlceras, una persistencia de remanentes radiculares principalmente como hallazgos, el pico mayoritario 23.6% a los 6 años. Los abscesos en este caso caen a cero porque no han sido registrados o encontrados en esta muestra poblacional. Por lo tanto, las vías de acción dadas por estos hallazgos nos llevan a considerar lo siguiente: una intercepción, en este caso temprano a la pulpitis. Por lo siguiente, resulta que cuando hablamos de dentición decidua, mayormente el trabajo sobre estas piezas recae en una despreocupación en el sentido de que estas piezas van a ser sustituidas. Por lo tanto, no hay mucho que hacer por ellas. Pero el dato más importante y a considerar es que estas piezas en boca se consideran focos infecciosos activos. Segundo, un cronograma de vigilancia activa justamente en estas áreas o en estos momentos focalizados de mayor daño a los 6 años y a los 10 años, dadas las consideraciones que ya hemos mencionado. Otro dato importante, la reestructuración de los modelos de atención humanizados en el ámbito escolar, integración de toda esta cobertura sanitaria universal y la incorporación de los datos para poder, obviamente, realizar una cobertura sanitaria universal dentro del sistema de salud en Bolivia. Vamos a ofrecer un agradecimiento particular al comité organizador, a la Universidad Mayor de San Andrés, que ha sido la encargada de proporcionar todo el apoyo logístico y manifiesto en este presente trabajo, y a la Unidad Educativa 4 de Julio de La Paz, Bolivia. Muchísimas gracias.